Buen día a todos, un gusto recibirlos para comunicarles los importantes avances en la gestión del Gobierno Nacional. Antes de comenzar, quiero hacer una mención a un hecho ocurrido en esta casa que constituyó una falta grave a la seguridad de Casa de Gobierno y en particular quiero referirme a la resolución 1319 del 2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios sobre la función de los profesionales de la comunicación en Casa de Gobierno. Como ustedes saben, hace algunos días tomamos conocimiento de una filmación mediante una cámara espía en espacios no autorizados por parte de un periodista acreditado, de un colega de ustedes, material que posteriormente fue difundido en un programa de televisión. Todo esto vale la pena recordar mientras la justicia investiga un servicio de espionaje extranjero acusado de financiar medios de comunicación en Argentina. No estoy diciendo que los dos hechos estén directamente relacionados, simplemente es una mención necesaria para tomar dimensión de la gravedad del asunto. Desde el primer día, este gobierno ha abierto las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Hemos compartido hasta aquí 215 conferencias, me han realizado y he contestado más de 2.000 preguntas a sus diferentes medios de comunicación, todo esto con el objetivo de informar sobre la gestión de cada área de gobierno. Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Es por eso que sorprenden algunas declaraciones que han realizado en los últimos días, señalando el cierre temporario de la sala de prensa como una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Incluso han llegado a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación. Tratemos de razonar juntos por un segundo. ¿Les parecería normal que un periodista se infiltre, por ejemplo, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, con lentes espías y no haya ningún tipo de consecuencia? Por suerte, para varios periodistas, colegas, por supuesto de ustedes también, es evidente que esto efectivamente está mal y así lo han expresado. Ya lo hice en alguna entrevista, pero el reconocimiento para ellos que a pesar de ser colegas, cuestionan cuando las cosas están mal. Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo para evitar acciones como las ya señaladas. Esto es simplemente hacer cumplir la normativa. No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes. Estamos plenamente a favor de la libertad de prensa y somos el gobierno que más la ha impulsado, pero no vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional. Los invito, por supuesto, a retomar la actividad diaria a partir de hoy y de no mediar nuevos inconvenientes, pronto todo va a volver a la normalidad. Ahora sí, paso estrictamente a la gestión de gobierno para contarles que ya entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo comercial se cerró tras 27 años de negociaciones y fue aprobado por la nueva configuración del Congreso en febrero pasado. Implica que los argentinos le ofrecerán sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, integrado por 450 millones de personas y que representa cerca del 15% del PBI mundial. Fruto del acuerdo, la Unión Europea va a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares. Además, brindará un acceso preferencial para otro 7,5%, equivalente a 4.700 millones de dólares. Se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo y un impacto directo para industrias como la automotriz y la agropecuaria. Estos son algunos de los rubros alcanzados por el acuerdo: carne bovina, carne aviar, pesca, mariscos, miel, azúcar y arroz, etanol y biocombustibles, frutas frescas, procesadas, jugos y vino, aceites vegetales, alimentos procesados, lácteos, maní y sus derivados, legumbres, productos orgánicos con certificación, cuero y manufacturas de cuero, madera y sus derivados, textiles, indumentaria y calzado, autopartes y vehículos,
químicos y plásticos, maquinaria y manufacturas industriales específicas, software y otros servicios profesionales como ingeniería, arquitectura, diseño y producción audiovisual. De esta manera, todos estos sectores podrán exportar sus productos y servicios a la Unión Europea a precios más competitivos. Además, el acuerdo también va a potenciar las inversiones porque la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los 75.000 millones de dólares, equivalente al 40% de la inversión extranjera directa local. Antes vivíamos en un país que, lejos de potenciar el talento argentino, asfixiaba a los productores con infinitos obstáculos y regulaciones ridículas. Nos llevaron a pensar erróneamente que para proteger la industria argentina había que restringir importaciones y cerrarnos a las oportunidades que nos ofrecía el mundo. A tal punto llegó el delirio que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, hoy presa por corrupción, llegó a hablar en 2022 de un festival de importaciones que dejaba al país sin dólares. Sí, en 2022, en pleno gobierno de Alberto Fernández y en una de las economías más cerradas del mundo. Hoy estamos dejando atrás el pasado de irrelevancia y ostracismo para ir hacia un futuro de seriedad y protagonismo en las relaciones internacionales. La apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos. Como dije alguna vez en este espacio, cerrados somos débiles, integrados somos grandes. En otro orden de cosas, contarles que hoy se reglamentó el régimen de incentivo a la formalización laboral, o denominado RIFLE, un capítulo clave dentro de la reciente promulgada Ley de Modernización Laboral. Este régimen prevé una importante reducción en el monto de las contribuciones patronales que enfrenta el empleador para todos los nuevos empleados que contrate durante los próximos 4 años. De esta manera, las contribuciones patronales, las asignaciones familiares y el fondo de empleo, que hasta entonces representaban el 19% del salario, ahora pasarán a representar el 2%, es decir, una reducción del 89% de las contribuciones patronales para aliviarle la carga al sector privado. Esto va a incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, permitiendo que cada vez más trabajadores dejen de hacerlo en la informalidad para ahora tener un empleo en blanco. Solo para tomar dimensión del mercado de trabajo heredado por este gobierno en 2023, vale la pena recordar algunos datos. Casi el 50% de los trabajadores argentinos, para ser un poco más concretos, más de 5 millones de personas, lo hacían en la informalidad, en la más absoluta precariedad y sin ningún tipo de derecho. El PBI per cápita de la Argentina no crecía desde el 2007. Argentina era el país que menos empresas creaba en América Latina cada 100.000 habitantes y estaba en el top 3 de países con mayor presión impositiva sobre el empleo formal a nivel mundial, según un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, conocido más popularmente como IARAF. Al régimen de incentivo de la formalización laboral se le sumará próximamente el Fondo de Asistencia Laboral, más conocido como FAL. Esta herramienta será reglamentada en los próximos días, permitirá asistir a empleadores privados en el cumplimiento del pago de las indemnizaciones. Como señaló el presidente de la Nación, Javier Milei, no hay nada mejor para un trabajador que una empresa y no hay nada mejor para una empresa que un trabajador. Necesitamos recomponer ese vínculo sagrado para que cada vez haya más empresas contratando y más trabajadores trabajando. Con el FAL y el RIFLE, nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos, la informalidad laboral. Por otro lado, comunicarles que el presidente Javier Milei firmó el decreto 314-2026 que pone en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, más conocido, o ustedes lo han publicado como el Plan ARMA. El mismo establece un nuevo esquema de financiamiento para la defensa nacional. A partir de ahora, el 10% de lo recaudado por la venta, alquileres o privatizaciones de bienes del Estado será destinado al reequipamiento, modernización y recuperación de las capacidades de las Fuerzas Armadas.
Además, cuando se trate de bienes propios de las fuerzas, el 70% de lo recaudado se destinará directamente al sistema de defensa. Esta medida se enmarca en un proceso de fortalecimiento de las fuerzas que permitió avanzar en la incorporación de nuevos sistemas y en el desarrollo de las capacidades de vigilancia, control y apoyo logístico. Un país solo puede considerarse grande cuando sus Fuerzas Armadas cuentan con el respeto de sus ciudadanos y, por supuesto, con la capacidad para defenderlos. En otro orden de cosas, comentarles que se realizaron importantes cambios en el Registro Nacional de Armas, más conocido como RENAR. En primer lugar, se endurecieron los registros para obtener la habilitación de legítimo usuario. A partir de ahora, será obligatorio presentar un certificado médico que acredite condiciones psíquicas y físicas y un certificado de idoneidad en el manejo de armas extendido por un instructor registrado en el RENAR. En paralelo, se modificó el plazo de vigencia de las autorizaciones de portación hasta un máximo de 5 años, según la evaluación que realice el RENAR en cada caso. En segundo lugar, se impulsará la trazabilidad de armas de fallecidos. Hasta ahora, cuando fallecía el titular de un arma registrada, la misma quedaba en un limbo legal hasta que se completaba la declaratoria de herederos en un proceso que podía llevar años. A partir de ahora, el decreto permite que quien acredite vínculo con el fallecido registre el arma de forma inmediata ante el RENAR sin que eso implique reconocerlo como heredero, ya es válido. Así se elimina un vacío que favorecía la circulación de armas sin registro. Cabe destacar que los tipos de armas habilitadas para tenencia o portación no se modifican. Solo se incorpora la posibilidad de que usuarios habilitados tengan en su domicilio elementos de protección personal como cascos y placas balísticas. Además, se incorpora el uso de supresores de sonido, visores nocturnos y dispositivos infrarrojos de puntería, destinados exclusivamente para actividades de tiro deportivo y recreativo en polígonos de tiro o predios habilitados e inscriptos en el RENAR. Por otra parte, el decreto actualiza el criterio para autorizar la aportación de armas a usuarios habilitados. El marco anterior exigía acreditar una amenaza personal concreta y documentada, una lógica paradójica que obligaba a esperar que el riesgo se materializara antes de poder solicitar protección. Hay perfiles con riesgo constante por la función que cumplen, como jueces, fiscales, funcionarios judiciales o empresarios expuestos, para quienes ese riesgo es concreto, aunque no haya mediado una amenaza formal. El nuevo régimen lo reconoce sin modificar que cada caso requiere evaluación y autorización expresa del RENAR. Por último, se autoriza el uso de munición de proyectil expansivo para las fuerzas de seguridad federales, policiales y penitenciarias. Esta autorización no alcanza a civiles ni a las Fuerzas Armadas. Este tipo de munición tiene mayor poder de detención y menor sobrepenetración, lo que reduce el riesgo de que el proyectil atraviese el objetivo y dañe a terceros. Cabe señalar que el uso de esta munición constituye una práctica habitual en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia o Canadá. En otro orden de temas, comunicarles que a través de la resolución 536 del 2026, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó las normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre. Esta medida permite modernizar todo el proceso de donación y transfusión de sangre y el funcionamiento de los servicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular del país para garantizar mayor seguridad a los pacientes y a los donantes voluntarios. En primer lugar, la medida reemplaza el modelo de donación de reposición vinculado a un paciente específico por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual. En este sentido, se prohíbe explícitamente condicionar, repito, en este sentido, se prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares. Las donaciones destinadas a un paciente específico solo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica.
De esta manera se deja de trasladar la responsabilidad de conseguir sangre a los pacientes y familiares y se garantiza una mayor seguridad en la transfusión, dado que el donante voluntario y habitual presenta una menor prevalencia de infecciones transmisibles. Por otro lado, se actualizan los criterios de selección de donantes, eliminando restricciones obsoletas y se actualizan los tiempos de espera para donar según el factor de riesgo. Asimismo, establece para todos los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios de medicina transfusional del país la obligatoriedad de informatizar los registros y garantizar sistemas de trazabilidad. Esto significa que cada proceso, desde la promoción de la donación voluntaria hasta que la sangre llegue al paciente, debe estar rigurosamente protocolizado, controlado y auditado. Además, la norma incorpora nuevos lineamientos para el procesamiento de terapias celulares y de componentes esenciales como el plasma rico en plaquetas. Con este cambio, el Estado Nacional asegura que su producción se realice exclusivamente en establecimientos habilitados por la Ley de Sangre. Las instituciones tendrán un plazo máximo de 2 años para implementar los cambios tecnológicos y estructurales requeridos. Con esta actualización, la Argentina fortalece un modelo más seguro, eficiente y transparente para los pacientes y donantes y se posiciona entre los países de la región con los marcos regulatorios más avanzados en esta materia. En otro orden de cosas, contarles que mediante el decreto 312 del 2025 se otorgaron exenciones tributarias a favor de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima y Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad Anónima respecto a determinadas mercaderías destinadas al proyecto de fortalecimiento de ferrocarriles, enmarcado en la emergencia pública declarada por el decreto 525 del 12 de junio del 2024. De esta forma, las empresas estarán eximidas del pago de derechos de importación, tasa de estadística y tasa de comprobación para bienes vinculados a proyectos de inversión ferroviaria, tales como material rodante, repuestos, infraestructura y sistemas, adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, deberán ser destinados exclusivamente a los proyectos ferroviarios invocados. Por último, comunicarles que la Secretaría de Energía publicó hoy la resolución 11 de 2026 para fijar la bonificación extraordinaria del subsidio energético focalizado en el 25% para los usuarios de gas, que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios. Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75% de bonificación en el mes de mayo. Frente a la situación internacional, que generó una suba de los precios del gas, esta medida permite aliviar el impacto en la factura final de los usuarios y proteger, sobre todo, por supuesto, a las personas de menores ingresos. Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Y si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el único ámbito competente, que es la justicia. Como ya he afirmado ante la sociedad en esta sala y en las más de 30 preguntas que me hicieron en el informe de gestión brindado ante el Congreso de la Nación, como hay una investigación judicial en curso, no voy a responder sobre aspectos específicos, porque no me lo permite el debido proceso judicial. Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ningún punto de vista obstruiremos el avance de ninguna causa judicial. Bueno, hasta aquí lo mío. Entiendo que hay preguntas de periodistas. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.